Queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos un viernes, nuestro viernes de cultura. Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en nuestro programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Educar la conciencia de la forma bonita, con cultura, aprendiendo de los que saben. Queridos amigos, como ya vieron por ahí en nuestra publicidad, hoy nos acompaña nuevamente el maestro Héctor Martínez Rojas. Él, con un nuevo proyecto que por ahí trae, que ahorita nos tiene que presumir, que se llama Raíz y Palabra, que ahorita vamos a hablar de ese nuevo proyecto. También él es uno de los precursores de estas manos que mecen la cuna detrás de las cosas bonitas en el Festival de Poesía de Lenguas Originarias, querido maestro, en la 19ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo, realizándose en este momento, que le estoy reclamando porque no nos invitó a transmitir desde allá. Yo saben que siempre reclamo. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y por el otro lado tenemos por aquí Chico Jaén. Chico Jaén, que nos va a comentar, queridos amigos. Por ahí les comentaba, estoy así de manteles largos, aun cuando no es de mi estado, pero platicaba antes de entrar al aire con el maestro que hablar de ñañú, el ñoñó o el ñu, como se maneja en diferentes variantes, la lengua originaria del Valle Central, hablando de Querétaro también, y que por ahí mando un saludo a mi querida hermana Idalia Linares Alvarado, que es una defensora precursora, ya está junto con los de INEA, y en esta defensa de las lenguas que me hablaba, de esas variantes tremendas que hay en todo el Valle Central, pues desde Hidalgo estará hoy con nosotros. Vamos a hablar de su libro, El Canto Roto, y es uno de los que integran en esta Feria de Lenguas Indígenas en el Zócalo, que por ahí estuvo presentando el maestro. El maestro Chico Jaén es escritor y traductor, gestor cultural originario de González Ortega, municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, México. Saludos a los amigos que tenemos en Hidalgo. Tiene estudios de Ingeniería Química Industrial por el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, Teología por el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos desde Córdoba, Argentina, que ahorita nos va a contar esa parte muy interesante, ahorita le sacamos todo. Y en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Es licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofía en Guadalajara, Jalisco, México. Durante el certamen de composición poética Canto a mi tierra, ñeñú, ha sido galardonado en 2 ocasiones con el premio La Orquídea de Plata. Es hablante de la lengua ñañú del Valle del Mezquital. Ha colaborado con el INALI en la traducción y grabación de textos de programas federales de la Sedesol y COFEPRIS y a su lengua materna. Ha realizado la grabación de sus poemas a ñañú con el apoyo del Centro Estatal de Lenguas y Cultura Indígena de Hidalgo. También ha participado en diferentes recitales en el Zócalo capitalino, aquí en la Ciudad de México, en algunas facultades de la UNAM y en el Festival Internacional de Poesía el año pasado, 2018. Ha divulgado y publicado sus poemas en los siguientes libros: Los otomíes del Valle Central del Mezquital, 2015, Voces Minerales, Antología Poética Hidalguense, 2018, Xochitlactoli, Poesía en Lenguas Originarias de México, en el 2019, Nuestra Fuerza, Grafía y Poesía, 2019, Territorio de Voces y Fuego, Homenaje a Unice Odio, 2019, y es autor de los poemarios Marcha y el Olvido del 2014 y Canto Roto ahora en 2019. Actualmente forma parte del Comité de Seguimiento de la Norma de Escritura de la Lengua ñañú a nivel nacional. Así que, queridos amigos, tráiganse el cafecito, la botanita, siéntense, disfruten, compartan con nosotros un programa que se antoja excepcional, y aprovechamos y saludamos a nuestro querido fan número 1, Edgar Durán, en Estados Unidos, a nuestros coterráneos que están más allá de nuestras fronteras. Un abrazo muy cariñoso. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué nos van a platicar? ¿Qué nos traen? Cuéntenos. Nos vienen a presentar Canto Roto, por eso intitulamos sí, aquí el programa. El poeta viene a presentar su libro, su más reciente libro, y bueno, te dejo la palabra para que tú le expliques al público de qué va y por qué este libro y por qué Canto Roto. Bien, bueno, primero es que Canto Roto es uno de los libros
que se presenta en versión bilingüe, Okay. en versión bilingüe, ñañú español. Trabaja sobre todo la memoria y vivencias, usos y costumbres del Valle del Mezquital, de la gente pues, con la que me tocó trabajar en la comunidad. Y también desde la filosofía trabaja cuestiones de subjetividad y cuestiones de identidad. Entonces, para mí es un gusto poder presentar Canto Roto en este programa y sobre todo que este libro también guste a todas las personas que nos ven. Sabemos que sí, maestro. Admirar el trabajo artesanal que trae su camisa. Yo le decía que hablando de las huastecas, hablando de guapangos, que es lo que más conocemos, el vestuario tradicional del estado de Hidalgo es maravilloso y te alegra el alma aunque no quieras, estos colores brillantes, esta música, esta forma, siendo como es Hidalgo, un estado prácticamente inhóspito, se han hecho muchísimos documentales al respecto y aquello de todo lo que corre y vuela va directo a la cazuela, viene precisamente de esta región tan complicada, tan difícil para vivir, hablando de que la agricultura, ahí sí los campesinos y la gente oriunda de Hidalgo le saca sangre a las piedras para comer. Para comer. Sí, yo vengo del municipio de Santiago de Anaya, precisamente de este municipio donde se hace la muestra gastronómica de esta frase que acabas de decir, de lo que corre y vuela va para la cazuela. Yo pertenezco a ese municipio y bueno, de gente que se dedica más al campo, más a la agricultura, mujeres artesanas también que se dedican a trabajar el ixtle. Mi mamá es artesana, ella hace ayates de ixtle y bueno, también se dedican al bordado, ¿no? Como uno de los bordados que traigo en la camisa. El ixtle, las escobetillas, el utilizar el ingenio mexicano para crear artefactos, para crear utensilios que ya no es tan fácil de vender, ya no cualquiera también les paga el valor real al artesano de este trabajo. Los ayates que nos menciona el maestro son como un cuadro bordado, trenzado, tejido, y se utilizan cuando se cosecha el maíz. Sí, así es. Se cargan de tal forma que queda como si fuera un morral en el momento y ahí se va echando el maíz que se pizca. Sí, en la ¿Sí, colecta, en la cosecha. También vengo del pueblo y también vengo de la milpa, maestro. Entonces, cuando se ha palpado y se saborea el aroma del campo, los recuerdos son maravillosos. Y Cadereyta de Montes pega mucho con Hidalgo. Le comentaba cuando se hace la presa Fernando Iriart, incluso gente que pertenecía en algún momento a Hidalgo, pareciera que los avientan hacia este lado de nosotros y ahora pertenecen a Querétaro, pero se logra algo y al final sigue también esa partecita. ¿En qué momento parece que esta franja imaginaria, les decía yo hace un momento, traspasamos a Hidalgo y parece que huele diferente? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué sucede eso? Bueno, yo creo que cada región, cada territorio tiene una forma de vivir, ¿no? Sí, tiene también una identidad. Aun y cuando vivimos en el centro de la República, pues no dejamos de ser también una cultura milenaria y hermano, ¿no? Eso creo que es lo más importante, yo rescato eso, rescato que pese a lo mejor a la división geográfica que existe, hay muchas cosas que compartimos juntos, como la gastronomía, como es también la cosmovisión y sobre todo también como son las palabras, ¿no? La lengua, que es importante. Yo creo que eso nos hermana, nos comunica y hace posible la vida no solo en el Valle del Mezquital, sino en cada uno de los estados que compartimos la lengua ñañú. El compartir nuestra sangre indígena, porque es bien sabido que Pames y Jonases son los que no se dejaron dominar, igual allá con los de Oaxaca, los de Tlahui, ¿no? Hablando de esas partes, fueron los últimos pueblos guerreros en nuestro país y hay infinidad de historias al respecto, sobre todo ahí la Medialuna, que también colinda una parte de esa región de Querétaro con Hidalgo, estas historias impresionantes donde nos narran cómo el emperador de ese tiempo, el rey prefiere sacrificar a su pueblo, a su familia, despeñándose en vez de dejarse dominar. Sí. Entonces, historias que el pueblo nos narra y que sabemos y que conocemos, y que eso también nos va llenando de orgullo. De mala forma se dice el rescate, el resguardo, diría yo, porque personas como usted que nunca dejaron o desde pequeños siguieron hablando su lengua, ¿cómo se logra y cómo también influye
alguien como un chilango que tiene sangre de Puebla y sangre de Veracruz y que se hagan cómplices para guardar y para hacer un libro o para guardar los idiomas y entremezclarlos en libros bilingües. Encontrar a alguien como el maestro Héctor, ¿qué representa para ustedes que se dedican a este arte? Bueno, primero es que es cierto, ¿no? Yo hablo la lengua desde niño y en este trabajo de buscar espacios y de editar libros, contacto con Héctor, a quien tengo el gusto de conocer y también de compartir en algunos otros momentos, en otras actividades. Yo valoro también su actividad y su profesionalismo en cuanto también poder rescatar las lenguas y las vivencias de los pueblos en proyectos muy interesantes también. Y bueno, desde esta misma trinchera, desde el cuidado de las lenguas, de buscar publicar, de buscar espacios, pues compartimos el mismo caminar, yo pienso que también los mismos sueños. Por eso es que nos acompañamos y de cierta manera pues compartimos pues esta alegría también de publicar Canto Roto. Canto Roto, que ahorita le vamos a pedir al maestro que busque alguno de los poemas que quiera compartirnos mientras aquí cuestiono a nuestro querido maestro Héctor, porque al ser una de los precursores, les decía yo, de estas manitas que trabajan tras bambalinas, con lo que sucede en la Feria de Lenguas y Culturas Populares, ahorita en la FIL del Zócalo, maestro, por ahí tuvo ya a María Reina, nuestra soprano Mije, que ya estuvo aquí en el programa. También estuvo el maestro Benjamín Comandoc Chopé. Un saludo le mandamos a nuestro querido maestro, que próximamente junto con INADEC tenemos una sorpresa para ustedes y el maestro. ¿Cómo lograr, cómo llegar y cómo sentir en este sexenio nuevo más apertura para los pueblos originarios, maestro? Ya me metí en una bronca. Sí, no. Soy especialista en meterlos en broncas. Mira, creo que sigue siendo de palabra, ¿no? Sí. Finalmente esa ayuda que tanto pregona este nuevo gobierno es para la infraestructura o para hacer proyectos que afectan a las comunidades originarias, ¿no? El Tren Maya, y otros proyectos que están en camino, ¿no? ¿Es como paliativo? ¿Siente usted? Sí, porque en realidad no hay el gran apoyo y él también lo sabe y mucha gente de las comunidades lo saben, ¿no? Es decir, sigue siendo palabra, ¿sí? Es complicado. La teoría. Ajá. Sigue teoría. Sí, sigue teoría. Y entonces nosotros hacemos ese trabajo. Por ejemplo, mi experiencia, que llevo casi 20 años relacionándome con escritores, con intelectuales indígenas, ¿sí? O de pueblos originarios o hablantes de lenguas originarias, sí. Lenguas que se hablan en México, me ha enseñado ver al mundo desde otro lado. Otro escaloncito. Así es. Es como digo, en México hay 68 lenguas más sus variantes que dan 364 maneras de ver el mundo, de explicarlo, de contemplarlo, de contarlo y de amarlo. No de entenderlo. Porque eso ya es otra. Pero también de entenderlo, finalmente. Es complicado. Los pueblos originarios saben cómo entender y ellos han aprendido. Después de la conquista, después de 500 años, siguen ahí ellos. Siguen conservando su cultura, siguen conservando su lengua, sus tradiciones. Y las gentes que no somos de comunidad nos apesumbramos por cualquier cosa, no sabemos cómo solucionar, ¿no? Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, en el asunto de la ecología, ahorita que estamos con el cambio climático y todo eso, hay que voltear a las comunidades, hay que voltear, ellos siempre saben, tienen la sabiduría ancestral. Así es, hacen ciencia a partir de sus tradiciones, a partir de sus saberes, ¿no? Entonces, sí es importante y seguimos manteniéndolos rezagados, ¿no? Y también en cuanto a, bueno, en Ecuador acaba de suceder algo importante, que fue el movimiento indígena quien logró parar en este momento. Una reforma de ley, nada más y nada menos. Así es. Y que decía con un amigo, es contradictorio, el presidente allá se llama Lenin.
que junto con el Fondo Monetario Internacional hacen es. es una contradicción, ¿no? Así es. Pero Son de las paradojas de la vida, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ese trabajo es el que hacemos, ese es el trabajo que visibilizamos, ¿no? Y por ejemplo, en esta feria, en esta 90ª Feria Internacional del Libro del Zócalo, me pidieron hacer la curaduría de un festival de poesía en lenguas originarias que se llama Voces desde la Raíz, en donde llegaron, porque empezó desde hace 8 días, un sinfín de poetas que hablan desde su lengua, y hay poetas mexicanos, 2 poetas colombianos y una ecuatoriana, que la idea es también mostrar que en el resto de América Latina se mantienen las lenguas originarias, ¿sí? En algunos lugares más trabajadas que no. México está a la vanguardia en ese sentido en cuanto a la literatura que se hace en lenguas originarias, ¿no? Entonces, en eso estamos mostrando. Lo otro que hicimos fue también proponer la música que se hace a partir de las lenguas originarias, ¿no? Ahí está Benjamín con su proyecto Comantuc Suspe, está María Reina, que hace ópera en Mije, vienen los de Amakashim, que es un rocksteady, ¿sí? Y la Sexta Vocal, que es un grupo zoque, se llama la Sexta Vocal porque en la lengua zoque hay una sexta vocal. Entonces por eso se llama la Sexta Vocal. Y bueno, y así hay una infinidad de grupos, y también me he enterado que también hay grupos ñañú que hacen rock y por ahí hacen rap, ¿no? Por ahí en Santiago, ¿cómo se llama? En Oaxaca, Santiago, que ahorita había un conflicto muy grande también por allá. Cacinca, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. También a mí se me fue. Bueno, hay grupos de ska y demás que yo los he visto y que son precursores y defensores. Y que además lo importante es que son jóvenes que están, que se dieron cuenta que tenían una gran cultura, una gran lengua y que están visibilizándola, ¿no? Estas nuevas generaciones, igual que los escritores en lenguas originarias, traen otra manera de ver el mundo, ¿no? Son gente que han estudiado, hay escritores que han hecho maestrías, o como, por ejemplo, Javier, que... Hablar de teología, filosofía y hacer esta conjunción, porque no además cualquiera. Pues hay un pensamiento claro, de las comunidades, hay un pensamiento indígena. Y sigo poniendo entre comillas porque el decirles indígenas es... peyorativo muchas veces, sí. ¿no? Es muy, muy colonial el asunto, ¿no? Entonces, son de comunidades, son mexicanos también, no son indígenas, son mexicanos, ¿no? Y más en esta ciudad en la que yo siempre he dicho que más del 80% de los que vivimos en esta ciudad tenemos raíces de otro lado, somos migrantes, es una ciudad de migrantes. Así Entonces, confluyen aquí una cantidad de culturas, ¿sí? Pero nos hablaba de una curaduría. ¿Qué implica una curaduría? Digo, también hay que ilustrar un poquito la curaduría implica revisar los materiales, leer, algunos ya los conocía, otros hay que leerlos. Con la experiencia de más de 20 años, querido mío. Exactamente, ¿no? Entonces, eso nos da la oportunidad para revisar, conocer otros poetas. Por ejemplo, viene una poeta náhuatl, Araceli, que habla náhuatl y que es de Guerrero, Araceli Tecolapa, se me estaba olvidando ese apellido, ¿no? Que también es una escritora joven, sí, muy buena poeta. Viene Manuel Espinosa Zainos, que es un poeta totonacú, sí. Jaén, que va a estar el próximo domingo a las 5 de la tarde junto con Manuel Espinosa y con Araceli. Entonces, es mostrarle al público que se hace literatura, ¿sí? Y no solamente poesía, hay narradores, novelistas, ensayistas. Por ahí tenemos a Irma Pineda también, Irma Pineda, esa poesía erótica, queridos amigos, sí, que todavía nos falta que venga por acá. A Celerina Sánchez, por ejemplo, que va a estar también este fin de semana. Ajá. Sí. Entonces, es mostrarle al público de que esos poetas, esos escritores, son escritores mexicanos. Así es. Y que también hay que dejarles de decir que son poetas o escritores indígenas,
son poetas mexicanos que escriben en una lengua que se habla en México, ¿no? Esa es ahora nuestra posición, ¿no? Son parte de... Cuando entendemos y les demos el valor que realmente tienen, maestro, necesitamos esa parte, la otra parte de mexicanos que no somos hablantes de una lengua originaria, sí. Tenemos que reconocerles ese valor y necesidad que tenemos también todos los mexicanos de arroparnos. Así es. Sí. Aquí estoy sufriendo con mi teléfono, como siempre, queridos amigos, pero vamos a aprovechar mientras les comparto, porque yo aprovecho para compartir con grupos y que nos vean en el momento que estamos en vivo, y le vamos a suplicar por aquí al maestro invitado, Chico Jaén, que nos comparta uno de sus poemas en este libro, Canto Roto. Canto Roto, sí. Poemas. Bien, como te decía hace rato, mi mamá es artesana, la comunidad de donde yo vengo también es artesana, son varios artesanos y se dedican a trabajar el ixtle. Ajá. Voy a leer este texto que también lleva por título Ixtle. Ajá. Lo voy a hacer primero en la lengua ñaño. Sante. Koyan punia munchiri punhei yantahi. Con una mazip efiri puni no ate un bodegei. Randoki riheka nikutsano ringa. Con araseka baja diudi no angurizat. Radashi shantera rahyoya netugi harigishi. Rathuin araseka bahans edi shihoi. Hanugagi. Mantater zati wet amazim muy corizisante. Giangutansaya nehindasit kagin natuhu DOE nenunadu mahioni shirishashkagi. A palos descubrimos los torsales, ceremonia que expone tus adentros. Un agacho descarna con metal tus nervios. El testigo suda al mismo tiempo savia de hombre en desamparo. Un filo te ejecuta, mientras yo surzo mi abdomen de tus fibras para mermarme el hambre y la muerte. ¡Wow! Me dejó estupefacta el maestro. ¿Cómo la filosofía, la teología, el haber estudiado, el estar en otro país, el respirar otro país, lleva a recordar la tierra, los sentimientos, lo que vivió de niño? ¿Cómo logra conjuntar eso y escribir de esta manera, maestro? Sí, primero es que sí, estando en otro país está precisamente como el espejo que uno tiene que hacerse a sí mismo, porque es otra cultura, y entonces esta cultura también desde esas otras tierras, desde otra perspectiva, alcanzan a ver al país con una riqueza impresionante, con una riqueza lingüística, gastronómica, con una música también que encanta y que se canta allá. Es impresionante, y a mí me llamó la atención de cómo es que México tiene esta presencia en toda la América Latina y es referente. Eso me hizo nuevamente voltear a mis raíces, a mi comunidad, a mi familia, y valorar nuevamente pues esto de donde yo nací, de donde vengo, y nuevamente abrazar pues toda mi historia, toda mi lengua, mis costumbres y tradiciones también de la comunidad. Por eso es que también desde ahí empecé a hacer y recuperar pues todo este trabajo, un tanto a veces por la cuestión académica como que dejado ahí entre paréntesis, y retomar y ahora nuevamente visibilizar pues este trabajo de escritura, ¿no? Lo escuché hablar y recordé en tiempos de pequeña, yo acompañaba a mi abuelita al municipio, al tianguis que se hacía en Cadereyta, y llegaba mucha gente del lado de Hidalgo a vender fruta, a vender hortalizas, a ciertas cosas. Antes de que hicieran la presa, le comentaba hace rato, antes de que hiciera la presa Fernando Iriar, llegaba mucha gente a Cadereyta y los escuchaba hablar así, y yo me quedaba, o sea, uno no entiende, para nosotros es como escuchar a alguien que habla inglés o es un idioma diferente. Sin embargo, en todo el valle, no solamente en el Valle de Mezquina, sino todo Valle Central, se quedaron ciertas formas de hablar, ciertos nombres de las cosas. Yo me acuerdo ahorita que escuché de cierto resabio que queda al hacer el ixtle.
Yo recuerdo que mi abuelita lo compraban y lo llevaban en costales y mucha gente lo utilizaba para lavar los trastes o para lavarse el cabello. Y yo me acuerdo que se llamaba shité, ahorita Sí. shité. Entonces el shité, quien no está acostumbrado, si lo toca, pues le causa picor, ¿no? Sí. Es un resabio cuando hace el ixtle lo que va quedando, ¿verdad? Sí, así es de la lechuguilla. De la sí. lechuguilla. Sí, Sí. de ese trabajo de ir quitando como la carne, la pulpa de la penca y todo eso ya es lo que se utiliza y hace como este efecto de detergencia, ¿no? Ajá, También así es, porque de hace limpiar. espuma, entonces eso es impresionante. Y decía mi abuelita, solamente con eso se le quita el olor a huevo a los platos. A los platos, ¿no? Cuando se empezaba, porque antes utilizaban solamente cuestiones de cosas de barro para comer, entonces utilizar platos como que la gente no estaba acostumbrada, decía, es que se quedan oliendo mal, el vidrio huele mal. Son cosas que ahorita me vinieron a mi mente de cuando estaba muy Sí. pequeña y eso lo utilizaban para lavar y entonces iban a preguntar y mi abuelita lo llegaba a utilizar para lavar su cabello, el shité. Igual ciertas escobetillas que se hacían con estas, las cabecitas de la lechuguilla, sí. o otras que hacen con zacate, con la raíz del zacate, Ujú. que son cosas ancestrales y que se siguen preservando en el estado, maestro, o ya es muy poco. Sí, Ixmiquilpan es uno de los lugares o de una de las ciudades de ahí del valle que tiene gran cantidad de artesanos que se dedican. Hoy yo creo que hay uno de los movimientos también que se intenta recuperar todas estas artesanías porque son más como ecológicas, ¿no? La reivindicación. Sí, entonces ellos se dedican a eso y algunos pues ya tienen como su propia marca y también exportan ya algunos de sus productos, ¿no? Pero sí siempre son de esta fibra del maguey. Por ahí vi un documental de su estado. Ay, mi memoria sirve tener buena memoria, queridos amigos. Vi un documental y creo que era de Deutsche Welle, hablando de Alemania hace rato, donde están las mujeres, el ixtle, tejen como si fuera crochet, pero unos zacates para exportar. Había unas cooperativas y había una parte de Hidalgo, no sé si en algún momento los miró usted, pero estos zacates que después vemos en las tiendas departamentales que están bordados, así como tejidos con crochet, pero las mujeres traen el ixtle y así como en la calle están platicando y están haciendo y ya es un trabajo para cierta comunidad. ¿Sí era real esto o me cuentearon en la televisión? No, sí, mi mamá es originaria de uno de los municipios ahí del valle que se llama Cardonal, cercano a Ixmiquilpan. Ella cuando llega allí al municipio donde vengo ahora, con toda esta tradición y con toda esta sabiduría empiezan a trabajar y organizar al grupo de mujeres de la comunidad para hacer artesanías. En la comunidad donde yo vengo se hizo este proceso de innovación de trabajo de ixtle y fue el lugar donde por primera vez se lanzó este trabajo de hacer como estropajos, ¿no? para el baño, y algunas otras presentaciones de trabajo, por ejemplo, con guantes de esta misma fibra para hacer como masaje también, ¿no? De ahí se generaron las nuevas cooperativas en el Valle del Mezquital, sobre todo en el municipio de Ixmiquilpan, ¿no? Pero ahí en la comunidad de donde vengo es donde se surgieron y se surgió estos trabajos de artesanía de ixtle y se dieron a conocer ya después en las otras diferentes comunidades. El ixtle viniendo del maguey. El maguey, la zona de Hidalgo, queridos amigos, la barbacoa no sería la barbacoa si no se utiliza las pencas de maguey para lograr este sabor, ¿verdad? Así es. No sería Apan Hidalgo si no viniera tanto pulque de aquel lado también. Siempre están peleando que si el mejor pulque es de allá, los de Querétaro reclaman también su parte, ¿no? Pero, queridos amigos, es esta parte del México que a veces no queremos reconocer y por el otro lado muchos no queremos que se deje de conocer. Entonces en esta todavía se sigue cultivando los magueyes, que para que un maguey madure, ¿cuántos años pasan? Como 8 años. Sí, alrededor más o de menos, 7 a 10 ¿verdad? años. Sí. Sí, entonces y tiene sus variedades y sabe, cada maguey sabe diferente. El aguamiel y el pulque, queridos amigos, tiene su chiste. Sí, es la cantidad de azúcares que tiene el aguamiel. ¿Verdad que sí? Entonces, más que el aguardiente o más que el pulque de este lado, y utilizar se utiliza el maguey como tal
hasta los últimos resquicios. Sí, es alimento, es sustento y es vestimenta. Sí. Y ya cuando se secan las pencas se utilizan para alimentar el fuego y cocinar. Sí, así es. Sí, es un producto que no hay desperdicio de todo. Es como las vacas, ¿verdad? Dicen los que saben, ahí ni las pezuñas se desperdician, no hay desperdicio. ¿Qué tiene que hacer un pueblo para seguir con esta ahora famosísima palabra autosustentabilidad y no morir en el intento, querido maestro? Yo creo que nuevamente es asimilar que existe esta necesidad de vivir como con esta armonía, ¿no? que se da en la naturaleza. Nosotros en la lengua siempre tenemos que las cosas que existen alrededor nuestro no son como entes aislados o no son como cualquier otra cosa en el mundo, sino son una extensión de nuestro cuerpo. Y el momento en el que nosotros decimos que, por ejemplo, el maguey le nombramos que es Zinana, que es nuestra madre. ¿Cómo? Zinana. Zinana. Quiere decir mamá. Entonces el maguey para nosotros es nuestra madre, y eso desde la lengua implicaría retomar y revalorar este símbolo que conecta la vida con la tierra también. Como el náhuatl del Tonantzin. Sí, así es, y el pulque que brota también de ella, que es alimento. La aguamiel, los niños no tenían lombrices, con la aguamiel le quitan todos los parásitos a los niños. Sí, entonces desde ahí es nuevamente fortalecer y a hacer como trabajos de propagación, de plantación de maguey, ¿no? Para que pues uno también, yo creo que va teniendo que su identidad también va anclado no nada más en la persona, sino también en todo lo que existe alrededor. Queridos amigos, del maguey hasta los parásitos nos comemos, los escamoles, digo, ¡ay, por el amor de Dios! Todo nos comemos. A todo le sacamos, y son platillos delicatessen, ¿no? Si van al Cardenal y les compran un platito de escamoles, no quiere decir cuánto les va a costar. Antes de entrar hablabas de unos gusanitos rojos, ¿cómo se llaman? Les llamamos chinicuiles. Los chinicuiles. Sí, que es temporada en estos meses. Están los otros, maestro, no sé cómo les llaman en su tierra, en mi tierra les llaman chamueses, estos que en algunos le dicen tantarras, que son los mezquites, pero tienen un nombre en Hidalgo. ¿De qué forma? Igual se llaman chamues. Pero en otros lados le llaman de otra forma. Hace poquito estaba mirando un amigo que fue allá y pone un plato así de doradito. Se lo juro que me antojaron. Sí, son maravillosos. Yo son de los insectos, más que los chapulines me encantan, pero esos, a mí me decía mi hijo, mamá, es que estos saben a pollo y pescado frito. O sea, aparte de lo nutritivo que son. Una gran cantidad de proteínas, ¿no? Así es. Y limpios. Bueno, entonces le digo, se encuentra de todo. Por eso aquella frase de que todo lo que corre y vuela va para la cazuela. Ajá, ciertas cosas. En cierta parte del valle, incluso hasta ciertos reptiles se llegan a comer, ¿no? Son como unas lagartijas grandotas. Chincoyotes les llaman. Chincoyotes. En Querétaro dicen los lagartijos rasposos, porque están grandotes, gordos y se ven como con escamas, ¿verdad? Sí. Eso sí, no, en Querétaro yo nunca vi que se los comieran. Pero yo vi un documental hace como 2 años, me invitaron a participar cuando fue la promoción y hablaban precisamente de cómo los creadores se van al pueblo y empiezan a vivir de lo que come esa familia todos los días, o sea, no llevaron víveres. Entonces es muy interesante y es una forma de adentrarse por completo en la vida cotidiana de un pueblo, maestro. Sí, yo creo que sí, yo creo que toda la flora y fauna que hay en el lugar, en el Valle del Mezquital, forman precisamente todo forman de manera obligada este aspecto de hacer comunidad. Sí, de vivir en un solo lugar, en un solo territorio, tanto flora y fauna y nosotros como personas, pues hacemos esta comunión y de cierta manera también se genera un ambiente de respeto. Sabemos claro en qué momento sí se puede ir al monte y sí se puede cortar una flor, sí se puede ir a buscar una lagartija, que nosotros le llamamos sati, y también en qué momentos podemos decir que no se puede porque... Como si fuera una veda. Sí, existen temporadas de veda, ¿no? Y se tienen que respetar. Igual que por ejemplo las ardillas, los conejos, los tlacuaches que también se dan. Las liebres, sí, hay muchas liebres. Sí,
que a veces llegan a ser también hasta como plaga nociva para los cultivos, pero la gente ha comenzado a respetar también el hábitat de estos animales. Y bueno, se sabe que hay que mantener también el equilibrio, ¿sí? Por las cuestiones también a veces que se viven en las leyendas, en los cuentos, en la tradición oral de cada uno de los animales que hay. El respeto a la que debe de haber, naturaleza, sí. claro. Sí. Un estado diferente, a mí me impresionaba en cierto momento, no me acuerdo, no me viene a la mente ahorita el nombre del gobernador, pero recuerda que fueron uno de los lugares principales en producción de pescado. Hágame favor, pescado y camarón de invernadero. Ujú. En ese momento, esa visión tuvo, lamentablemente, a veces estas políticas no llevan la continuidad que debiera. Teniendo el estado de Hidalgo tanto por ofrecer, tiene las aguas termales ahí en En el Tepe, en Ajá. Dios Padre. Las en aguas Tasquillo, termales, sí, ajá. en las grutas de Tolantongo. Exacto, pero también está la otra parte, esas fosas impresionantes en Taxido, que son de agua transparente y demás, hasta donde, o la parte del Chico, ¿no? Sí, también. Está la zona alta de la sierra, que se parece un poco a Pinal de Amoles y San Joaquín Querétaro, que es sierra de coníferas, que, Así es. que nadie creía que en nuestros estados también existe eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo se logra conjuntar esta diversidad y en lenguas que también pudiera haber variantes como lo hay en Oaxaca? ¿Cómo se logran? ¿Se conocen, se comunican? ¿Hay grupos que se unan para seguir preservando la lengua? Yo creo que esta comunión que pudiera darse se logra precisamente en las festividades que hay en cada una de las comunidades, ¿no? Creo que Guapangas. la alegría, la fiesta hermana también y hace más cercana la vivencia, ¿no? Las fiestas que hay en los diferentes municipios pues invitan precisamente a que uno vaya y visite y se empape no nada más de la música, sino también de la gastronomía, de las tradiciones que hay. En el caso, por ejemplo, del estado de Hidalgo, que tiene la lengua ñañú, que tiene también el náhuatl y que tiene la parte, no recuerdo cómo se llama la otra lengua, son 3 lenguas que conviven, pues todas ellas forman una unidad dentro del estado y que comparten tradiciones, gastronomía, música y bueno, también es un ambiente de fiesta y de alegría. Dentro de Hidalgo. Pero hablando del ñañú, maestro, todo el Valle Central hablábamos, yo decía de Querétaro, parte de Guanajuato, parte de el Estado de México, parte de ¿qué más estados comprenden que hablen el ñañú con otras variantes? Es Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Guanajuato e Hidalgo. ¿Y ha habido reuniones, usted conoce, ha tenido intercambio con pares como usted que están en esta defensa de la lengua? Sí, digo, el proceso de normalización de la lengua fue de manera obligada a contactar con diferentes actores que se dedican precisamente a la preservación o conservación de la lengua, ¿no? Algunos profesionales que se dedican a la investigación, algunos lingüistas también Uh-huh. que aportaron su trabajo y que se llegó al trabajo de la normalización de la lengua. Todos los estados que se les llama la Nación Otomí, ellos participaron para la normalización de la lengua, para acordar que fue un proceso también complejo porque son diferentes variantes, pero que a fin de cuentas este material invita precisamente a que esta actividad de hacer literatura, de escribir, pues pueda ser entendida desde alguien que escribe en Guanajuato con alguien que va a leerlo en Puebla o que lo va a leer en Michoacán, porque pues precisamente este acuerdo o esta norma permite que se mueva en un solo acuerdo, es un solo acuerdo, ¿no? Y que puedan realmente entender lo que está escrito en algún libro, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Aunque se respetan cada una de las variantes, cada una de sus riquezas que tienen en cuanto a que, bueno, un objeto o una cosas se pueden nombrar de diferente manera, pero que eso no implica que se tomen distancia, sino al contrario, valorar que existen un mundo de palabras para poder nombrar una sola cosa, ¿no? Y que se siguen utilizando hasta la fecha. Muchos no sabemos que son palabras de origen o palabras originarias y las seguimos utilizando de manera cotidiana. Entonces eso es interesante.
Por el otro lado, maestro, ¿por qué muchas veces de otros países pareciera que le ponen más importancia o más interés a ellos y rescatar una lengua que se está perdiendo? Lo digo porque comentando en Querétaro me decían un holandés es quien era uno de los precursores para buscar y hacer como un diccionario precisamente de la lengua ñañú otomí. Es interesante porque precisamente la mayoría de investigaciones que se hacen en el país desde cuestiones sociales, antropológicas, que implican como la investigación y el conocimiento de las etnias, de la riqueza cultural del país, pues son de Europa, ¿no? Vienen, y es que también se entiende en la razón de que en Europa los países pues, hablan casi la mayoría una lengua nada más, o dos o tres en el país, y en cambio aquí en México es la diversidad. La diversidad, y yo creo que esa situación que nosotros tenemos como riqueza y que a veces también no valoramos esta situación, otros países sí lo valoran, les despierta así y tratan de valorar y de ver cómo, como decía Héctor ese rato, cómo se nombra el mundo desde diferentes lenguas y cómo a través de diferentes lenguas pues se puede también vivir en un clima también de armonía, de hermandad y de reconocernos todos como parte de un mismo territorio, ¿no? Eso es importante y yo creo que para los países de Europa pues sí llama la atención cómo pese a todo lo complejo que puede ser, llegamos a vivir en un país con toda esta riqueza, con toda esta formas de nombrar y de ver el mundo y podemos también, pese a todo esto, llegar a acuerdos importantes, ¿no? Esa multiculturalidad que tenemos, de repente mencionamos estados y a veces no sabemos que en esos estados, ayer que estaba tan mencionado Sinaloa, y sin embargo yo conozco gente de Sinaloa y no sabían que tienen ni lenguas originarias ni pueblos originarios. Entonces este desfase parece tremendo que hay en nuestro país con lo que sucede. Acaba de fallecer nuestro queridísimo maestro León Portilla, un defensor acérrimo del náhuatl. De repente vemos por ahí en las redes sociales, no sé si han visto, usted debe haberlo visto, maestro, un maestro que es, no sé de su origen, pero siempre está hablando en náhuatl, le está corrigiendo y está enseñando junto con su hija, es que se me fue el nombre ahorita, en Facebook es súper famoso, precisamente cómo los extranjeros nos miran, cómo nos perciben, cuando ustedes viajan a otra parte del mundo, si van con una camisa, con bordados y demás, ¿cómo son recibidos? ¿Cómo son percibidos? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Se maravillan. Lo que pasa es que la cultura, todo lo que tiene que ver con la cultura de los pueblos originarios, si no te maravilla, es que no tienes sensibilidad para no. Okay. Yo por eso uso esta camisa que es de Tlahui. Ese es de Tlahui, con este bordado, porque me maravilló desde el primer momento que lo vi. Me maravilla su camisa, ¿no? Con punto Imagínate, de cruz. Sí. Gente de otros países que no tienen esa cultura del bordado, ¿no? Del tejido, de todos estos colores. México es un país, creo que de los pocos países en el mundo, muy colorido, y eso llama mucho la atención. Las culturas de los pueblos originarios son muy coloridos. Pero tienen también un lenguaje dentro de claro, esto es otra escritura. Cada bordado, ¿sí? Claro. Sí, y que era una escritura que en ocasiones era para las mujeres, ¿no? Porque la escritura era para los hombres, ¿no? Los que transmitían el conocimiento. Entonces, también esto es una escritura, ¿no? Aquí hay toda una historia en el bordado que trae aquí el maestro, también es una historia, está contando una historia, ¿no? Entonces, eso le llama mucho la atención. Y efectivamente hay extranjeros, ahorita no recuerdo el nombre, pero en una feria de libro en lenguas originarias llegó un serbio a presentar un diccionario náhuatl serbio. Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo un diccionario náhuatl serbio? Dice, no, es que allá en mi país hay mucho interés en la lengua náhuatl. Entonces, yo me vine a aprender
habla catalán, habla inglés, habla 5 idiomas y se vino a aprender el náhuatl. Y estaba aprendiendo a hablar el zapoteco, porque también encontró que había interés en su país sobre el zapoteco, ¿no? Entonces, a mí me sorprende cómo en otros países hay un gran interés por mostrar las lenguas que se hablan en México, y aquí las instituciones es muy sesgado, no hay ese apoyo, ¿sí? No hay a veces ni la apertura. Sí, y además no todas las lenguas tienen ese, digamos, hasta las lenguas mayoría, como las van escalonando, mayoría de edad, como por ejemplo los zapotecos que tienen, o la maya, ¿no? Claro. ¿No? Ellos, los mayas, digo, lo primero cuando googleas que quieres aprender alguna, es la tercera lengua que aparece a nivel mundial, la maya, ¿no? ¿No? Es impresionante. Hay pueblos que han logrado fortalecer su lengua, ¿no? Igual también están en peligro, todas están en peligro por el avance de la tecnología, porque hay generaciones que no les interesa la cultura, no les interesa la lengua, ¿no? Por eso es bien importante apoyar estas nuevas generaciones que utilizan, digamos, elementos occidentales para recuperar su lengua, para mostrar la lengua, por ejemplo, los hip hoperos, los rockeros, ¿sí? Los que hacen esta modalidad para mostrar su lengua. Y eso es bien importante. En la UNAM se hace cada año con año, ¿no? Es como un concurso de canto de diferentes modalidades, pero todos son jóvenes viniendo de diferentes estados de nuestro país. Así es. Entonces, pero no se da a conocer. Se conoce dentro del campus, se conoce con los alumnos, se conoce, pero no se le da esa difusión que quisiéramos ver en la televisión abierta. Digo, si el gobierno paga para que nos monitoreen, claro, nos atiborren de comerciales. Paga para mostrar que está haciendo una presa, que está haciendo el Tren Maya, pero no para mostrar. Así es. Lo otro, ¿no? Entonces esperemos que cambie, porque también de nosotros depende. Y yo le decía antes de entrar al aire que nuestros viernes de cultura, al público que nos sigue también en el interior del país y que nos siguen en Latinoamérica y que nos siguen en otros países, fascinados. Hay un maestro que está en Alemania, da clases en Alemania, y él ve nuestro programa y es así como que presumirlo al mundo por lo que hacemos. Entonces, el conocer, el que ustedes nos visiten, el que ustedes estén aquí, independientemente de que es el año para defender desde la UNESCO, ¿no? Que se da esta pauta para defender las lenguas originarias de todo el mundo, pues independientemente de eso, yo creo que también es el compromiso que como institución, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico se fincó, decir, vamos a abrir un espacio donde haya donde expresarse, porque esa parte falta, maestro. ¿Cómo lo siente usted? Espacios para expresarse en nuestro país. Mucho. Ha crecido, sí, efectivamente, ha cambiado un poco el panorama, pero hace falta mucho. ¿Sí? Seguimos todavía. Por ejemplo, en este año internacional de la lengua materna, por lo menos en México debe de haber habido más actividades. Somos un país multilingüe, multicultural, y fueron muy pocas las actividades así grandilocuentes. Digamos fueron porque pues ya sí, faltan 2 meses para que acabe. Y lo otro es que se concentró principalmente en la Ciudad de México. ¿Sí? No se fueron a las comunidades donde se habla, a las zonas donde se hablan las lenguas, en hacer grandes festivales, ¿no? Y de pronto tuve una experiencia, ahorita yo estoy trabajando con un colectivo mazateco, en Nimaná, y se hizo un festival de huehuentones, que es la fiesta que se hace el Día de Muertos en la zona mazateca. Y fue un funcionario, le dije que fuera, yo estaba en la feria, dije, ve a este lugar porque va a haber, él es mazateco. Estaba sorprendido, ¿no? Ya una vez habíamos hecho una actividad en un centro cultural y me decía, ¿cómo es que ustedes logran hacer esto cuando nosotros, instituciones, deberíamos de hacerlo? Pues porque ustedes se quedan los recursos. Pues sí, porque ustedes porque no se quieren. quedan los recursos, perdón, ¿sí? Pero nosotros es sin tener recursos logramos, por el trabajo solidario de la comunidad mazateca, hacer comunidad. Sí, hacer comunidad, ¿sí? Y a ustedes se les olvidó.
Yo, por ejemplo, en esta ciudad, en todas las presentaciones hablo de hacer comunidad. La Ciudad de México perdió eso, hacer comunidad. Sí, por eso nos vemos todos y no podemos confiar al otro, ¿no? Nos vemos a la distancia, ¿no? Se nos olvidó. ¿Sí? Solamente en las desgracias. Exacto. Parece que esas sacudidas llegan para sacudirnos también mentalmente. Sí, y ayer precisamente estaba comentando, regresando a lo que dije hace un rato, que la Ciudad de México es una ciudad de migrantes y siempre lo fue desde la época prehispánica, ¿no? Por supuesto. El Imperio Mexica llegó acá. Llegaba hasta Tierra de Fuego. Sí, de otros lugares. Y que además aquí se concentraba también una cantidad de otras culturas, porque venían a comerciar, venían a negociar con el imperio y venían a hacer sus actividades políticas aquí, ¿no? Entonces, desde siempre se ha hecho. Entonces, pues hay que visibilizar eso, hay que rescatar eso, ¿no? De que esa tradición que siempre tuvo, ¿no? Como todos los imperios, pues tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas, pero por ejemplo, eso hacía, se concentraba aquí el poder y aquí venían de otros estados, ¿no? De otras comunidades a negociar, a parlamentar, a hablar con el imperio. Uh-huh. Mencionaba hace un momento Día de Muertos. Para los mexicanos, se acerca Día de Muertos. Por aquí ya tenemos adornado con papel picado, calaveritas y demás. Cada región tiene la forma de veneración a sus muertos, la forma de recordarlos. En Hidalgo, ¿de qué forma se hace? Bien, yo creo que la festividad de Día de Muertos pasa precisamente por la vivencia de la milpa, sí, de llevar el maíz que está en la milpa, de llevarlo y recordarlo en casa, porque yo veo que los altares de ahí del valle, pues en los altares van colocando las matas de maíz, y siempre la ofrenda que se hace, o más bien esta ofrenda que se hace, es una ofrenda a la tierra, ¿sí? Que se fue viendo más adelante con otro significado, porque los únicos que guardan o que cuidan la milpa son los abuelos, ¿sí? Entonces era recordar y agradecer a la tierra, y que la cosecha se iba a dar gracias a que los abuelos estaban ahí en la milpa, y que uno podía platicar con los abuelos porque ellos garantizaban precisamente que el alimento que se quedara para las siguientes generaciones, ¿no? Yo creo que de fondo está eso. El modo de armar el altar en el valle no es como a lo mejor los hacen las otras culturas, de llevar de escalón, es en el petate, en el suelo, porque sigue siendo el lugar de la milpa, en el suelo, en la tierra, el contacto directo con la tierra. Y bueno, le digo, es llevar las matas de maíz con la mazorca, con el elote, y la ofrenda que se vuelve, bueno, siempre rica en cuanto a los elementos que la conforman, ¿no? Que no dejan de ser, por ejemplo, la misma calabaza, el mole, el pulque, los tamales, sí, que son típicos ahí de la región, que son también elementos que se crean a base del maíz, ¿no? Entonces, para mí es esa situación que la hace también única, y que tiene un valor simbólico también muy, muy importante, ¿no? Que el Día de Muertos, sí es Día de Muertos, pero es más días de los abuelos, ¿no? De aquellos que no están, pero que siguen viviendo en la milpa, y que son aquellos que cuidan la milpa y que hacen posible que la cosecha siga presente para las nuevas generaciones. Sí, el Día de Muertos en todas las comunidades tiene que ver con el ciclo agrícola, ¿no? Uh-huh. Es todo eso, y hay que entenderlo así. Por eso es fiesta para las comunidades. Que también en las comunidades la fiesta es bien importante. Entenderlo así. Mucha gente me decía, bueno, es que los pueblos originales siempre hacen fiesta. Claro, porque es importante, porque después de una negociación, después de una asamblea, y cuando se llegan a acuerdos, pues hay que festejar. Y la fiesta es bien importante. No es la fiesta como occidentalmente se entiende, ¿no? Que hay de llegar a los excesos, ¿no? No, aquí es celebrar la vida, celebrar un acuerdo. Y el Día de Muertos es eso. Es dar gracias, como dice el maestro, darle gracias a los abuelos,
y utilizar los elementos de la naturaleza para hacerlos. Yo recuerdo en Querétaro, en la parte de donde yo soy, se hacen arcos, se pone una mesa, sea en escalón o sea, se ponen arcos. En Querétaro, en alguna parte los hacen de saus, el arco, y en la misma rama se va enredando. O de matas de maíz, igual. Se moldean de forma que quede el arco, y sobre los arcos se van metiendo flores de cempasúchil, de forma que se hace como una guirnalda, pero en medio arco, el umbral, al traspasar el umbral, el significado que tienen. Pero yo recuerdo que mi abuelita decía, para las velas de los difuntos, que le designaban una vela a cada uno, tenía que ser de cera de abeja, y las ponían sobre un órgano que se parte, el órgano son como cactáceas largas, para que me entiendan quienes no saben, un órgano, y se les hacían unos orificios para meter ahí las velas. Entonces agarrabas el órgano completo, así una vara larga, o los orificios, y ahí se metían las velas de cera, porque se le asignaba a cada uno de los difuntos una ofrenda de esta naturaleza. Entonces, entrar al lugar donde estaba el altar y percibir todos esos aromas. Wow. Se acordó, ¿verdad? Más aparte los que gustaban de sahumar y poner copal cada que se rezaba. Entonces, son cosas que uno le quedan en el sentimiento, en el pensamiento, en la memoria de olfativa. Sí, también. Y los sabores. Entonces, Todos Santos no es cualquier cosa, y no en Halloween y cosas, no. Todos Santos, Días de Muertos son completamente diferentes. Desde esperar a los angelitos, decían los abuelos, no Halloween, sino esperar a los angelitos el día primero, el Día de Muertos, y por eso el pedir calaverita por los angelitos, ¿verdad? Sí. Por los niños que mueren. Tiene su sincretismo, tiene su diferencia, pero al final pareciera que convergemos en un punto todos los mexicanos. ¿Es así? Yo creo que sí, convergemos en el sentido de la vida. Sí, yo creo que de fondo la sacralidad de ese tipo de festividades se resume en que lo más sagrado que tenemos los seres humanos es la vida. Y esto es lo que de cierta manera también nos hace también creer que la vida es quien nos hermana y que también quien nos lanza precisamente a que haya un espacio en algún otro lugar. Que para diferentes religiones, por ejemplo, todas predican que hay algún lugar en donde mi clan. Sí, y que ahí es donde vamos a estar, ¿no? Vamos a regresar. Yo creo que es eso, es el regreso, y sobre todo en las comunidades es esto que no valoramos, es la capacidad de la memoria, del recuerdo, ¿no? Siempre recordar a aquellos que de cierta manera con su esfuerzo hacen posible la vida, ¿no? Y que le dan vida no nada más a uno como persona, sino a toda la comunidad, que le dan sentido, que le dan pertenencia, que le dan sentido de identidad también, ¿no? Yo creo que la memoria de los pueblos no es esta memoria hacia la muerte, ¿no? Sino la memoria hacia la vida, hacia la esperanza, ¿no? En esa celebración, en esta memoria, un poema que nos pueda compartir, algo más, maestro. Aquí también para saludar a su gente allá en Hidalgo, porque no les ha saludado, no les ha dicho, alguien de Hidalgo va a verlo y va a decir, ¿qué pasó? No mandó saludos para Hidalgo, su familia. Sí, un saludo para la gente del Valle del Mezquital, para la gente que me ve, la gente de mi familia y sobre todo la gente del estado de Hidalgo que comparte también esta lengua y estas tradiciones de lo que estamos hablando. ¿Su papá, su mamá están todavía con nosotros, maestro? Sí, mi mamá, ella es artesana, ella vive en la comunidad de González Ortega, que le mando un saludo también. ¿Cómo se llama? Epifania Gaspar. Mi papá falleció ya hace alrededor de 10 años, él era profesor de primaria. ¿Sus abuelos tiene todavía algún abuelo? No, ya no. Están en el Mictlán. Ah, perfecto. Pero bueno, tiene parientes y demás que van a estar muy contentos que hoy está con nosotros y que pueden compartirlo hacia diferentes lados. Su poema, maestro, y ahorita hablamos de su libro. Sí, voy a leer el texto que le da nombre precisamente al poemario, que se llama Canto Roto. Y bueno, el canto roto también es una forma de recuperar los cantos de la comunidad, ¿no?
Entonces dice, Zidani San Hua Didanga Gua, Dañe Pudañe Heda Dugagi Didanga Gua, Dani Bia Dani Mande, Otoradu Numa Mate, Dani Bia Dani Mande, Otoradu Numa Mate. Camina y canta un hombre entre polvo y púa sobre filo de memoria agonizante, con ayate cargado de olvidos colgado de su pecho. Recodo sombrío de monte en desconsuelo, derrumbe inevitable, inesperada muerte, drama que revienta soga putrefacta atada a un mezquite que cae a trozos, hacinando el cementerio que muchos llaman valle. Lloran sus huellas inatabales de cuero, testigos de hombre en abandono, caídas de águila, regueros de señas donde el viento borra sus heridas más profundas. El hombre suspira un recuerdo largo, arrancan amargamente sus ojos del cielo de un solo tajo, tirando al vacío sus noches sembradas de tristeza, que finamente cantan su muerte de agua, su muerte de flor y pedernal. Suspira, canta el hombre un recuerdo largo. Zidani zi uza digatsi gens edi divenya i digatsi gens edi divenya i oginzoni oginzami zanto kavenya i digatsi gens edi divenya i. Lentamente suenan sus cantos rotos, rota está su vida, abismo original de palabra y viento. Expiran entre cardos sus volutas esparcidas a flor de tierra, como queriendo exponerlas todas, porque sobre Tepetate y Loma no hay pueblo ni rostro enterrado, solo el abandono de ceniza y tierra que antes fueron quiote y penca, que antes fueron vuelo y colibrí. Veo en sus ojos dolor acumulado, ojos que nunca pudieron verse a sí mismos, donde el horizonte gris abarca y acaba la mirada. El llano lo tantea malpariendo sus desahucios, haciendo muda la lengua, la sequía y la vida, su vida escasa de alivios, donde siempre llora hambre, donde siempre llora hombre. La danza llueve sus sueños, mientras el valle se mide a llantos, y el cielo se pronuncia falto de milagros, ahorco de memoria y nombre. Ojalá y arriba le pusieran cantos, que acá el silencio cansa y hace eco las sombras, ahuyentando al viento que se marcha borracho, arrastrando sus pasos, herido de recuerdos tardos. Junto a las nubes desgarradas de cansancio, la oscuridad le cierra camino, retiene la primera estrella de la tarde, la luna y el espanto que lo pierde todo, mientras desnuda atraviesa el pueblo y su hambre de secas. Entre parvada de palomas colgará su ayate, reposo incólume donde el corazón le suena. La palabra invocará el regreso y los caminos sus pasos. A su vuelta no habrá muerte, no habrá olvido, solo cantos y sus pies de niño. Los pájaros provocarán su pecho florido, donde se canta la vida, donde la luz hace casa, y la noche no es más que el fresco regreso de sus besos. ¿Nos puede cantar el inicio, maestro, por favor? Yo abusando de usted. Zidani San Hua Didanga Gua, Dañe Pudañe Heda Dugagi Didanga Gua, Dani Bia Dani Mande, Otoradu Numa Mate, Dani Bia Dani Mande, Otoradu Numa Mate. Es que es el canto que yo le decía que le escuchaba a este señor, es esa misma tonada. Ahorita les platico, queridos míos, me regresó la nostalgia, de verdad, qué maravilloso, maestro. ¿Dónde podemos encontrar su libro? ¿Cómo podemos hacernos de él? Cuéntenos. Sí, bueno, en esta feria del libro está en el stand 22. 22 de Hacer Comunidad, en donde los atenderá Edna Hernández, que es la coordinadora y directora del colectivo. Sí, lo otro es, me pueden contactar. Querido amigo, aquí lo saludan desde Izmiquilpan, Adán Lora Quesada. Así, un saludo al maestro. Sí. Saludos. Pues le saluda aquí en Ñaño. Gracias. ¿Qué dice aquí? Naranzenjo Ojada es un saludo, hermano mayor. Gracias desde Izmiquilpan, Hidalgo, por estar presentes con nosotros, de verdad. Compartan un orgullo para Hidalgo. Que el maestro esté hoy con nosotros presentando este libro. Lo interrumpí, perdón, maestro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, le digo, en el stand 22 aquí en la Feria del Libro, en el Zócalo aquí de la Ciudad de México. Y bueno, también en Facebook está mis datos también para contactar. Y como Chico Jaén. Chico Jaén, sí. Chico Jaén, X y latina, K o Jaén.
Chico Jaén, y ahí cualquiera lo puede contactar y usted de alguna forma se pone en contacto con ellos. Sí, así es. La FIL, ¿hasta cuándo estamos en el Zócalo, querido mío? Hasta el próximo domingo 20. Entonces, hay todavía mucha oportunidad para ir. Así es, entonces los invitamos a que vayan al stand 22, que se llama Hacer Comunidad. Como les decía, ahí las atiende Edna Hernández. Nuestra querida Edna, que allá debe estar mirando coordinadora del colectivo. Ahí van a encontrar una serie de libros en lenguas originarias, también textiles, huipiles, de mazatecos y mijes, ¿sí? Y otros productos. Y quiero invitarlos, hoy tendremos poesía en lenguas originarias a las 5 de la tarde. Ahí en el Zócalo, hay un foro que se llama Café Literario. Ah, ok. Entonces hoy estará Rubí Tzanda, que es una poeta purépecha, Rubí Gómez Bravo, que es una poeta mije que ha estado aquí. Noemí, sí, ¿qué dije? Sí, dije Rubí. Noemí. Está Rubí Tzanda, Noemí y un poeta colombiano, Vito Apuchana. Mañana estará Celerina Sánchez, una poeta mixteca, Florentino Solano, un poeta también mixteco, que vive en San Quintín, que emigró hacia San Quintín, y un poeta también colombiano, Hugo Jamioy. Y el domingo estará Manuel Espinosa Zainos, que es un poeta totonaco, Araceli Tecolapa, que es una poeta náhuatl, y aquí el maestro Chico Jaén. El domingo le toca estar nuevamente. Sí. Así es, los 3 días a las 5 de la tarde, los esperamos. ¿Va a haber mezcales de poder y cosas así o no? Es una feria del libro. Eso es lo que me dijeron. Eso me dijeron. Eso me dijeron. Pero por ahí debe de haber chocolate, cosas y demás. Siempre hay cosas que comer en las ferias de los libros. Así es, siempre aparece. Llegar al Zócalo cuando es ferias de libros, queridos amigos, es llegar a disfrutar de olores, aromas, sabores, letras, cantos, poemas. Hay una cantidad de materiales. Y se me olvida, hoy va a estar Benjamín con su proyecto Comando Suspe a las 7 de la noche. Sí. tendremos que ir. Sí. Y mañana sábado no nos ha invitado maestro Benjamín, pero tendremos que ir. No recuerdo en este momento si el sábado o el domingo estará Amacachín, que es un grupo de rock serie. Sí, en las redes está toda la programación, o acérquense a la feria. Como yo siempre digo, no le teman a los libros, se van a encontrar maravillas y además se van a encontrar un buen amigo que es el libro. Gracias, maestro. Miren, nos echó su eslogan para cerrar el programa. De verdad, un gusto enorme. Abusamos de su tiempo y de su confianza con el maestro Héctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por traernos un maestro, un amigo más que tiene las puertas abiertas los viernes de cultura acá en INADEC. De verdad, maestro, gracias. Gracias por traernos nostalgia y recuerdos. Llegaron cosas a la memoria, queridos amigos. De verdad, muchas gracias. ¿Quieres cerrar con algo? Sí, yo creo que este libro de cierta manera tiene esta finalidad de despertar y de nuevamente de atender a la memoria. Yo creo que el canto es lo único que nos salva del olvido y siempre el canto también, si bien trae momentos de alegría, también trae momentos de tristeza que no dejan de ser partes del ser humano que somos, que nos habita un mundo de sentimientos, de emociones, que nos evoca también la muerte y la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que la palabra nos lanza precisamente a estos mundos y nos hacen hacernos y sentirnos vivos, ¿no? Agradezco, bueno, la invitación y nuevamente un saludo a todos los que nos ven a través del canal de YouTube. Y los que nos van a ver después y los que nos van a ver en retransmisión. Y un saludo para la gente de Hidalgo, pero un saludo para todos los hablantes de la lengua ñañú allá en Querétaro, mi querido estado, a los que siguen luchando y que ahora, por lo que me enteré, incluso en escuelas primarias y secundarias están retomándolo. Un aplauso para ellos, es una labor titánica, pero no imposible, gracias a todos los que de cultura estamos nutriendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños,
que también no son el futuro, son el presente y tenemos que estar con ellos todo el tiempo. De verdad, queridos amigos, gracias por un Viernes de Cultura desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. De verdad lo disfrutamos enormemente y les pedimos, por favor, les suplicamos que compartan en nuestras redes sociales, que den clic ahí en nuestro canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones de cada programa que subimos, porque se sube después, en YouTube no pasa en vivo, pero en las otras redes sociales sí, y les agradecemos infinitamente. Un saludo a Edna Hernández y a todos los que están en la fila del Zócalo. De verdad, gracias por promover, por luchar por la cultura de nuestro país. Soy Delia Linares Alvarado. Muchas gracias, maestro Héctor. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Nos vemos. El día de mañana vamos a estar, antes de que me corte por aquí Murdoch, vamos a estar desde Tlalpan 1230. Tenemos una de nuestras conferencias magistrales, va a estar con nosotros la maestra Nancy Luzán. Hablemos de grafoscopía, esta ciencia que sirve tanto al Poder Judicial, la pericial en grafoscopía. Vamos a aprender de los que saben. Mañana, ya saben que siempre estamos pendientes desde Tlalpan 1230. Y el lunes, con nuestros catedráticos de INADEC, estaremos a las 4 de la tarde. Por aquí estará nuestra querida juez, su señoría, a Sonia Alejandra García Beltrán. Vamos a hablar de temas importantes y fundamentales con nuestros catedráticos el día lunes. Así que nos vemos. Gracias. Pasen una tarde excelente. Gracias.